Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Seguimos con el tema de la Gran Comisión. Yo no sé si usted recuerda, en mis tiempos, cuando yo era chico, when I was little, voy a soltar algunas frases en inglés para los jóvenes que están presentes, que su comprensión es en inglés. When I was little, cuando yo era pequeño, en la escuela nos enseñaban con el método de repetición. ¿Cuántas veces hemos leído este año Mateo 28? La semana pasada que predicó mi hermana pastora, predicó mi sermón. Y yo le dije al Señor, ¿ahora qué hago? Predica el sermón. Este mensaje es importante para mi pueblo. Así es que así como cuando estábamos chicos y nos ponían las tablas del 3, del 7, y la más difícil era la del 7, para mí. No sé si en otros países era también igual, pero en México te hacían escribir 10 páginas de la que más batalla, la 7, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, y ahí vas, y hasta que te la aprendías, de manera que cuando la maestra te decía 7 por 7, 49. Vamos a leer, hermanos, Mateo 28, 16. Bueno, ahí dice, la puse del 18 al 20, pero yo voy a leerlo del 16 para ver el contexto. Esto es después de que Jesús ya había muerto en la cruz y resucitado. Aparece a las mujeres y les dice, díganle a los discípulos que vayan al monte allá donde siempre nos juntamos. En nuestro caso, no sé, algún Starbucks por ahí, ¿verdad? De Zavala, UTSA, esa área, a lo mejor al centro de San Antonio Sur, por tu área. Y Jesús les mandó ese recado que se necesitaba verlos en ese monte. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Recuerde que quedaron 11 porque Judas fue el traidor y se suicidó. Fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Aún de los 11, había unos que tenían duda todavía que era Jesús y que había resucitado. Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aún no se acaba el mundo, ¿verdad? Aún Jesús está con nosotros, como lo prometió, y Él se hace presente. Y vamos a ir caminando en esta palabra y comprendiendo lo que Jesús nos ordena y nos manda hoy. Todos tenemos en casa, los que tenemos varios hijos, tenemos unos que son prontos cuando les llamas y otros no tan prontos. We all have different kind of kids at home. One who comes right away when you call them, and some others, you hear that. Escuché a un predicador en la radio hace muchos años. I heard this preacher on the radio. One day he was sharing a story. Él estaba compartiendo esta historia. Que él tenía 2 hijos, una mujercita y un varoncito. He had 2 kids, one girl and one boy. And he would call them y les hablaba, y la que venía pronto era la niña. Sí, papá. Hija, ve, necesito esto. Y venía. Y cuando le hablaba al otro, ay, papá, ¿qué necesitas? Ahorita voy. I'll go in a moment. Y así, era todos los días.
Y un día él estaba abajo del carro cambiando el aceite. One day he was under the car doing the oil change. And he was holding something, the tray. Estaba deteniendo la vasija donde caía el aceite y con la otra mano el filtro nuevo, the oil filter on the other hand, and he dropped it in the used oil. Se le cayó el filtro y en ese momento dijo, ¿a quién le llamó? In that moment, who was he going to call? The little boy was more suitable for the oil and mechanics and all that, right? El niño era mejor que llamar al niño, era trabajo para varoncito, se iba a llenar de aceite. Pero él necesitaba rápido. Le habló a la niña. Yo no sé si se identifica con esa historia. Ahora, si usted se identifica con ese hijo que obedece rápido, o el que la piensa y calcula y planea, vayan y hagan. Esa palabra me golpea. Yo tengo un amigo personal que es un pastor, lo conozco de hace 24 años. Tiene una iglesia. Comenzó con una iglesia de niños y Dios le transformó la iglesia, ahora es una iglesia de muchos adultos. Y él, el distrito, las oficinas generales le hablaron, le dijeron, tenemos una iglesia en San Antonio que se quedó sin pastor. Tenemos nada más 3 familias ahí, puedes ir a atenderlas. Y él dijo que sí. Y hace poquito, lo acabo de ver, nos juntamos cada enero porque su esposa cumple años en los mismos días que mi esposa, nos juntamos, celebramos juntos. Y es un día de coinonía que tenemos ellos y nosotros. Y nos estaba contando lo que Dios estaba haciendo en su iglesia y en la otra iglesita, y empezaron a venir familias de alrededor de esa segunda iglesita que está para el sur de San Antonio, al suroeste, southwest. Y estábamos comiendo bien a gusto, bien rico, porque eso sí tenemos en común, nos gusta comer bien rico, escogemos lugarcitos, descubrimos un lugarcito nuevo y vamos a este otro lugarcito, vamos. Y soltó otra frase ahí, porque mi esposa le dice Joe, ay Joe, 2 iglesias Joe. Dice, él es de aquí de San Antonio, habla pocho. Sí, y quiero otra. Estoy orando para allá, para el sureste. Ya estoy orando y clamando por el terreno que ya vi y un edificio y estoy pidiéndole a Dios. Y mi esposa, yo sé que no lo hizo ella mal, sino una reacción. Yo también lo pensé, pero no lo dije. Ella le dice, pues yo, ¿y para qué quieres otra iglesia? My wife asked him, what do you want? Another church? Already have 2. His answer, still follow me. Me persigue. Su respuesta me muerde, me golpea. Y dice, su respuesta, quiero hacer todo lo que pueda por mi Señor en el tiempo que me queda. Dele la gloria a Dios. Porque aún hay siervos que obedecen, que van y hacen. Se cuenta de una historia de un presidente de una compañía que tuvo que salir de repente. Y él sabía a su gente, que es el subdirector de la compañía y el board, los miembros de los liderazgos de la compañía, no iban a saber hacer sin dirección. Necesitaban dirección para seguir trabajando y seguir haciendo lo que se necesitaba.
Así que tomó el vuelo y se fue a su destino y en el transcurso escribió una carta con instrucciones específicas. Llegando, la mandó por correo y llegó a la compañía. Su estadía, su ausencia se extendió. Llegado el tiempo, regresó y cuando se estacionó, notó que el zacate no estaba cortado y había hierbas y los queches todos greñudos. Los árboles no estaban podados. La puerta de cristal muy bonita, caída. Y cuando entró, la recepcionista se estaba pintando las uñas y el teléfono sonando. Y él se subió al elevador y llegó al piso de ejecutivo donde están todos los líderes. Y los encontró allá platicando y riéndose, vestidos casualmente, y él se quedó mirando. Y ya se acercaron, cuando lo vieron, se acercaron a él. ¡Ey! ¡Ay, qué bueno que regresaste! Dice, les mandé una carta. ¿La recibieron? La carta, sí. Sí, la recibimos. ¿La leyeron? Sí, la leímos. De hecho, sacamos copias para darle a todos, para que todos supieran las instrucciones tuyas. Hacemos grupos pequeños para analizar la carta y estudiarla y ver tus instrucciones. Y dice uno de ellos, muchos se los han memorizado la carta. Es más, hay uno que se sabe toda tu carta, palabra por palabra, le decimos la carta andando. Y él dice, que hicieron las instrucciones. Y si hicimos, sí, hicieron las instrucciones que le dije, había que contactar a los clientes importantes y había proyectos que concluir. Hicieron. No, fíjate, todavía estamos estudiando la carta. Estamos creando métodos innovadores para hacer tus instrucciones. Mira, hicimos hasta camisetas aquí con frases de tu carta. Las tazas de café, mira, le pusimos ahí también tus frases bien bonitas. No sé si entiende la analogía, hermano. Mire, no voy a hacer otra analogía de deporte, voy a hacerlo más común. No sé cuántos de aquí trabajen en la industria de la comida, en la industria de medicina, en la industria de belleza, en la industria de construcción, pero todo, ¿verdad? Y de la limpieza, pero hay un proceso en todo. Le cuento he aprendido mucho con mi esposa, se hizo chef, y ella me cuenta que uno no lo mira en el restaurante, pero atrás hay un encargado de hacer las salsas, hay un encargado de hacer los side dishes, los complementarios, hay un encargado de hacer la comida, el plato fuerte, hay un encargado de hacer las bebidas, de preparar los tés deliciosos, hay un encargado de lavar las vasijas, hay un encargado de llevar la comida, hay un encargado de limpiar las mesas, hay un encargado de limpiar el piso, hay un encargado de supervisar todo y cuando no hay nadie, él entra. Pero cuando falta el de las salsas o llega tarde, alguien más lo tiene que hacer. Y va el manager, va el manager y se trae a otro y ven, ayúdame con las salsas. Cuando es la construcción, hay quien prepara el terreno, quien escarba. Hay quien sabe cuánta profundidad lleva la fundación, cuánta varilla lleva, qué tipo de varilla. Hay quien sabe cuánto concreto se va a llevar, qué tipo de concreto, porque no todos los concretos son iguales, tienen diferentes densidades.
Si usted no sabía, déjeme le digo, porque yo sé que aquí hay quien sepa de eso. Y cuando se echa la fundación, llegan los que levantan la estructura. Y cuando levantan la estructura, viene quien aforra la estructura y quien corre electricidad y plomería. Y usted llega a comprar una casa bien bonita, nueva, y le abre la llave. Sale agua. ¡Ay, tengo agua calientita! Hay un proceso detrás. Pero cuando falta alguien especializado, se tiene que llamar a alguien más. Jesús nos dio instrucciones. Y cuando Dios nos dice, vayan y hagan. Y somos como ese niño. Tenemos 1000 pretextos. O somos lentos. Hijo, ven, necesito ayuda. Ahí voy, papá. Ahora sí, esa es la pura introducción, hermanos. Tengo 12 páginas. No se crea, no son 12 páginas. La diferencia, hermanos, de la iglesia del libro de los Hechos y la iglesia de hoy, es que hoy hacemos mucha emoción. ¿Sabe lo que es emoción? Mucho movimiento aquí, pero dice mi hija, a veces te miro como que haces mucho, pero no haces nada. ¿Verdad? ¿Sí les ha tocado? Hermanos, gracias por recibir la palabra, porque no es mía, es del Señor. El Señor quiere hacer cosas grandes y maravillosas, no nada más primero en tu familia, en tu vida, en tu familia, en tu círculo de influencia, en tu iglesia, en tu comodidad, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu estado, en tu nación, en tu continente, en la tierra, a todas las naciones, porque el tiempo se acerca. El tiempo es apremiante. Pero si usted está encargado de la salsa, si no viene, Dios va a levantar otro. Mire, a esto se refiere la unidad del cuerpo. Cuando un soldado de una tropa está dolido, es reemplazado por otro soldado, y ese otro soldado ya viene con el entrenamiento y viene con la decisión, la voluntad de hacer lo que tiene que hacer. Cuando un soldado está haciendo su trabajo, le encargan, sabes que tú te encargas de esa área, porque alguien más va a estar cuidando tu espalda. Esa es la manera en que trabaja la iglesia, hermanos. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Amén. Así que de eso se trata, de ir y hacer. Pueden poner, ahí está. Dice, vayan implica obediencia. Vamos con nuestra propia autoridad. No, vamos porque nos está mandando el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Un día en un pueblito hace mucho tiempo, para acá, para el West Texas, hace mucho tiempo, en el tiempo del West, que era la ley del balazo. En un pueblito estaba siendo azotado por criminales, y estaba siendo vapuleado, robado, maltratado, golpeado, iban y asesinaban, y entonces el señor, el líder del pueblo, el mayor, el alcalde, mandó una carta urgente a Austin, al Departamento de Seguridad del Estado. Al gobernador le dice, manda ayuda. Y recibió una carta que decía, espérenlo para el 22 de marzo a las 9 de la mañana, llega la ayuda. Y estaba todo el pueblo esperando ahí en la estación de tren. Y cuando llegó el tren a las 9, se abre una puerta y sale una persona. Y dice, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde están los marshals? ¿Dónde están todo el ejército? Y se abre el saco y saca su estrella de Marshall. Yo soy la autoridad. Porque me ha enviado el Estado con autoridad
para arreglar el problema. Cuando Dios nos dice, vayan y hagan, nos está poniendo una estrella aquí, una bacha, un sello, que nosotros tenemos su autoridad. No es nuestra autoridad, porque esa persona sin esa bacha no es nada. La bacha representa la autoridad. Dios nos manda con esa autoridad. Cuando Dios nos manda, no nos manda sin instrucciones, sin herramientas. Lo que pasa es que a veces no lo hemos entendido, no nos han explicado. Pero hay un plan para la iglesia y para el mundo. El plan de salvación y una estructura, un método de qué hacer y cómo hacer. Y ese plan para la iglesia, ¿pueden pasar a la próxima? Se encuentra en Juan 14, 15 y 17. Jesús dijo a sus discípulos, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece en ustedes y estará con ustedes. Y luego continúa Jesús en Juan 16, 12 al 13, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino Él hablará de lo que oye del Padre y del Hijo, y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermanos, es el único que tiene los planes para la iglesia de Jesucristo y el plan de Dios para la humanidad. Cometemos un error trágico cuando queremos reemplazar la instrucción del Espíritu Santo con habilidades humanas. Es un gran error. La iglesia de Cristo está llamada a tener un caminar espiritual. Para eso fue mandado el Consolador. En otras traducciones dice el consejero, el ayudador, el intercedor. Y Dios, Jesús nos dice, vayan y hagan. El Espíritu Santo les va a decir qué hacer. ¿Cómo va a suceder eso? Juanito, así me conocen en Laredo, mi nombre es Juan Ricardo Valdés Molina. Era un niño inquieto, en una parte lo querían. Y yo oía cuando mi abuelita le decía, déjame a todos menos a él, llévatelo porque ese está tremendo. No para. Quebraba los appliances, las estufas. Robaba los huevos de la gallina. Mi abuelita tenía gallinas, iba y agarraba huevos y jugábamos, un tío mío, y jugábamos con los huevos. Y era la comida de sustento de mi abuelita. Pero Dios tenía un plan para Juanito. ¿Se acuerdan de la hermana Benita? La hermana Benita no era evangelista. Ella no podía viajar, no podía ir a otras partes del mundo. Pero en su entorno había un niño travieso. Y un día ella decidió hablarle de la palabra de Dios y rompió el hielo con un vasito de Kool-Aid y unas galletitas María. El Señor llegó, no nada más a mi hermano, a mi mamá, nos invitaron a la iglesia, conocimos al Señor. Cuando el Señor salvó a mi papá y a mi mamá fue primero. Mi mamá corrió a su ciudad natal, Anáhuac, Nuevo León, pueblo hermoso. Están invitados a ir un día. Y fue y corrió así como la samaritana, y dijo, vengan a ver al Salvador, a Dios Todopoderoso, aquel que salva y perdona los pecados. De primero no la recibieron bien, pero insistió hasta que la familia empezó a entregarse a Cristo. Cuando el señor Ramiro Valdés
que era un hombre perverso. Él era trailero, era malo. Todos somos malos, pero él era malito. Pero Dios tuvo bien salvarlo. ¿Sabe qué hizo? Tenía un compadre que era mecánico. Y me acuerdo que íbamos todas las semanas. Y yo decía, ¿por qué vamos tanto a esa casa? Y había enfrente de su casa, había un parque. Nos aventaban al parque a jugar todos. Y mi papá estaba sas y sas con él. Y él le decía, no, Ramiro, no, ya no me hables de eso. Y no quiero oír, y no quiero oír, y no quiero oír, no quiero oír. Hasta que un día escuchó y aceptó a Cristo. Esa familia Dios la alcanzó. Y el evangelio llegó a esta hermosa mujer. Amén. Que me gozo aquí al verla, cantarle al Señor. Llegaron sus hijas. Un día van a conocer a la hermana Benita en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Una señora chaparrita, gordita, cosía. Ella no hizo mucho, según ella, pero Dios tomó ese poco y lo potenció, le dio potencia. Y ahí vamos al otro. Vámonos a Hechos, revestidos con poder. Hechos 1:8. El mismo autor de Hechos es Lucas. Lucas también habló de lo mismo en Lucas 24, cuando Jesús explica su padecimiento, muerte y resurrección y da la comisión. Y luego en Lucas 8 dice, pero cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Seréis qué? Recibiréis poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa palabra poder, no sé si está bold, ¿la pueden pasar al próximo? Perdón, regrésense. Esa palabra poder, el origen griego es dynamos. De esta palabra, en español si la leemos es dunamos. Se pronuncia en griego dynamos. Y de esta palabra tomamos para hacer la palabra dinamita. Yo no sé si usted ha visto una bala. Una bala, yo la agarro y la suelto, se cae, no hace nada. Pero si a esa bala la meto en el proceso de explosión de pólvora dinamita, esa bala agarra una potencia y hace daño. Recibiréis ese poder. No sé si está captando. Dios tomó ese Kool-Aid y esa galletita, las metió, la puso en sus manos. ¡Dínamo! Usted y yo no necesitamos hacer mucho. Nada más obedecer y hacer. ¿Sí me está comprendiendo, hermanos? Esa misma palabra Dios la usó cuando nos enseñó a orar en Mateo 6, el Padre Nuestro. ¿Cómo concluye el Padre Nuestro? A ver, aquellos que lo recitaban. Al último, lo mero último dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Él tiene el poder. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno. Y cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él mora en nosotros. Y recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo. ¿Quién cree que anda con usted? Trae usted la bacha del poder. Aunque usted no lo crea, usted la trae. Y cuando usted le pone la mano a alguien en el hombro o saluda y le dice, Dios te ama. Ese Dios te ama. Muy sencillo.
Dios lo toma y va el poder de Dios. Llega a personas que están a punto de suicidarse, personas que están a punto de cometer un gran error, personas desamparadas, desoladas, confusas, enfermas. Dios sigue obrando con su poder. Él no nos dice que nosotros vamos a ir a hacer con nuestro poder, no. Él no dice, nomás nos necesita como vehículos. Salir de nuestra silla e ir. Un día en una iglesia había un hermano muy serio, no crea, él no era un hermano de predicación y no cantaba, era líder de varones, pero muy serio, muy normal. Y un día no fue a la iglesia, fue su esposa y, hermana, ¿dónde está su esposo? Dijo, fue a avanzar en el trabajo del hermano fulano tal. Hermano fulano de tal era un hermano lisiado que había comprado una casita muy barata, pero necesitaba mucho trabajo. Y el Señor me habló, porque yo lo juzgué. Debió haber venido a la iglesia y haberse ido después de la iglesia. Y el Señor me dijo, no. Él está haciendo mi obra. Cuando Dios ponga algo en su corazón, hermano, obedezca. Créale. Porque Él quiere usar sus manos. Él quiere usar. A veces se para usted a pasarle cables a alguien con el carro. A veces le regala un agua a alguien. Usted se va y usted no sabe lo que Dios hace con eso. Estamos en una época, hermanos. Voy a bajar un poco el micrófono. Estamos en una época en la que la iglesia está llena de hombres y mujeres preparados. Hay muchos muy preparados, muy sabios, llenos de conocimiento. Hay quienes escriben libros. Los 3 pasos para esto, los 5, los 7, los 9 pasos. Los compras y los lees y no pasa nada. No producen victorias. ¿Sabe qué produce victoria? El poder de Dios. La obediencia. Cuando uno obedece y crees, es que puedes caminar sobre el agua. Es que puedes hacer cosas sobrenaturales. La iglesia necesita milagros. Es necesario. Gracias, Dios. Mire, hay algo que los que tenemos más tiempo en el Evangelio hemos visto y hemos experimentado milagros. Estos ojos han visto milagros, hermano. Estos niños, estos cuates que están aquí, son un milagro. En otra ocasión se los cuento. Nosotros, en nuestro caminar, le enseñamos a los más jóvenes, a los jóvenes espirituales recién convertidos y a nuestros hijos, nuestros jóvenes. Ellos necesitan conocer a Dios. Moisés, cuando llegó al Mar Rojo, le clamó al Señor, Señor, ¿ahora qué hacemos? Nos vienen persiguiendo los egipcios. Y el Señor le dijo, adelante. Se abrió el Mar Rojo. Y decimos, ¿cuándo se abrió el Mar Rojo? ¿No? Hermano, se abrió un mar. Pasaron en seco. ¿Sabe quién iba ahí a su lado? ¿Quién era el brazo derecho de Moisés? Josué. Y cuando llegó el tiempo
que murió Moisés y Dios llamó a Josué a liderar al pueblo de Israel, llegaron a la orilla del río Jordán. ¿Y qué cree que hizo Josué? Lo que había visto, lo que había siendo testigo y había presenciado el milagro, obedeció. Pueden ir creo, más adelantito, más, o más. Dios le prometió a él, a Josué, le dijo, mire, ese no lo sabemos muchos de memoria, dice, escucha lo que hoy te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Y luego más adelante, en Josué 3:7, le dice, entonces le dijo el Señor a Josué, hoy mismo voy a darte mayor autoridad ante todo el pueblo de Israel para que sepan que estoy contigo como antes estuve con Moisés. Ahí le voy. Moisés, con el poder de Dios, ese poder que da el Espíritu Santo, abrió el Mar Rojo. Caminaron en seco. Viene Josué, Señor, ¿qué es el río Jordán para ti? Si abriste el Mar Rojo. ¿Quiere otro ejemplo? Cuando Elías iba a ser tomado ya, iba a ser llevado, ¿qué hizo Elías? Cruzó el Mar Rojo y agarró su manto, abrió el Jordán ¿y quién andaba ahí con él? Eliseo. Y ese es para otro tiempo esa historia. Pero Dios le dio doble unción. Y se agacha Eliseo, toma el manto de Elías. Y no era el manto, hermanos. Ese es el simbolismo. Y voltea. Pues ya pasamos, Elías y yo, y se volvió a llenar el Jordán. Y agarra el manto. Dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y pasó en seco. Hermanos, ahora sí vamos a regresar al otro. Esta es la clave, hermanos. Estar conectados con Dios y sus propósitos. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Como el encargado de las salsas que no llegó, traen a otro. El que hace las cabrillas en la construcción, no llegó, otro. El soldado aquel que cuidaba esa área, ya no está, o no llegó, no vino, no se levantó a las 05 horas que tenía que estar ahí. Otro toma su lugar. ¿Se acuerda usted la palabra que nos dio la hermana pastora la semana pasada? Toma tu lugar, hermano. Levántate. Levántate. Ve y haz. Porque el Señor va a estar contigo, no te va a dejar solo ni sola. En inglés, He will meet you there. Tú ora. Tú habla su palabra. Cree en el Señor. Cree que el Señor va a obrar.
En otras palabras, seguimos leyendo, dice que nos quedamos en donde lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. Pues, ¿saben qué es el pámpano? Es una ramita, un retoño. Me encanta, yo tengo una higuera y cuando dé higos voy a traer higos y los van a probar, porque esa es una higuera que me regaló alguien muy especial en mi vida. Y ha sido una higuera de bendición y de fruto abundante. Pero cuando una ramita se quiebra, pues ya no está conectada y ya no da fruto. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones, Dios, para este momento. ¿Cuál es la manera que Dios quiere que seamos como iglesia? Dios dice, vayan y hagan. Recibiréis poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo. Pero hay que permanecer conectados a la fuente de poder, a la fuente de justicia, a la fuente de gracia, a la fuente de misericordia. Si permanecemos en Él, vamos a llevar fruto, vamos a caminar. Y nos va a dar tiempo hasta de hacer un altar ahí en el río Jordán seco. Levantar un altar en memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. En otras palabras, Jesús dijo, si estás unido a mí, pídeme lo que quieras y se te concederá. Eso si estás unido, conectado. Pide y se te dará. ¿Usted lo cree, hermano? Mire, porque es tiempo, hermanos, que vivamos en una vida de victoria, pero una victoria sobrenatural, una victoria milagrosa, prodigios. No era nada más para aquellos tiempos, son para estos tiempos también. Aún hay paralíticos, hay ciegos, hay gente que necesita ser libertada, hay gente que necesita ser sanada, ser libertada, ser ayudada, ser consolada, que vengan al refugio que es Cristo Jesús. Necesitamos permanecer conectados con Dios y créalo, hermano, créalo que hay poder en el Señor. Hay poder cuando usted obre, nada más obedezca, es todo lo que tenemos que hacer. Dios está hablando a esta congregación, a esta iglesia, porque Él quiere usar esta congregación. Él ve los corazones. Él ve nuestros corazones y Él sabe de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y Él sabe que nosotros, mire, en una ocasión una hermana me decía, hermano, ¿por qué nadie quiere enseñar a los niños? Yo veo que los niños no tienen maestros. Yo le dije, hermana, bienaventurada, porque no todos ven esa necesidad, mas Dios te lo está revelando. Step up, párate. Hermanos que nunca he enseñado a niños, párate y haz. Esos niños, hermanos, fue un ramillo de uvas que nació en esa congregación. No sé si fueron como 12 o 13 niños, todos en ese mismo año, en esos mismos meses. Un día los vamos a traer para que los conozcan. Son unos jóvenes poderosos, unos jóvenes que aman a Dios, que sirven, que cantan, que sirven en la universidad, que están
haciendo la obra del Señor. Yo me gozo cuando los sigo viendo ahí, que están enseñando, predicando y cantando. Son maestros de niños ellos. Si Dios te muestra una necesidad de la iglesia, hermanos, bienaventurado eres porque Dios te está llamando. Cuando tú pases por ahí y miras un papelito, créame, no todos lo miran. Levántalo, ponlo en la basura. Cuando tú pases por un lugar y mires a una persona atribulada, bienaventurado porque Dios te lo está mostrando a ti. Para que te pares, para que le des un abrazo, para que le des el amor de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Felipe? Felipe no estaba en el spotlight. Apóstol Philip wasn't on the spotlight. No estaba él en el centro de atención. Estaba Juan, Pedro, Santiago. Felipe, es más, Felipe un día le arrancó una frase de esas como las que nos dio la pastora la semana pasada. Jesús estaba hablando y dice, he venido porque el Padre me mandó a mostrarles quién es Él. Y Felipe dijo, de corazón sincero, humanamente dijo, Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le contestó Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. Ese Felipe vamos a obediencia y fe. Ese mismo Felipe, hermanos, después de que Jesús murió, los encontró en el monte y les dijo, vayan y hagan discípulos. Y en otro pasaje le dice, pero no se vayan aún, quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Ese mismo Felipe que dijo, Señor, muéstranos al Padre. Ese mismo Felipe, en Hechos 6, fue a Samaria. Samaria era un pueblo bravo, así como Perros Bravos Nuevo León. Era bravo. Ahí no querían a los judíos, se odiaban. Que cuando fueron con Jesús notaron que era un pueblo agresivo y los molestaban. Pero ya Felipe recibió el Espíritu Santo. Aleluya. Obedeció. Fue e hizo que vayan y hagan discípulos. No cruzó el Jordán físicamente, pero cruzó su Jordán espiritual. Así como Moisés abrió el Mar Rojo. Así como Josué abrió el Jordán. Así como Elías y Eliseo abrieron el Jordán. Él pasó ese Jordán espiritual en obediencia, lleno del Espíritu Santo. Dice ahí en Hechos 6, dice que toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe. Oían y veían ¿qué? Milagros. El Espíritu Santo, el consejero, el guía, el ayudador. Después, en Hechos 8:26, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje. Contexto, para que entiendan. Mientras él estaba en campaña, hablando, mucha gente se estaba convirtiendo, escuchando, y había milagros. Vino un ángel, un mensajero de Dios y le dijo, hay una persona allá, dicen por ahí donde el Papa perdió el gorrito, allá bien lejos, allá donde no hay nada, allá en el camino de Maús, ve, porque hay alguien que está leyendo Isaías 53 y no entiende, ve,
acércate al carruaje. Y cuando él se acercó, estaba un eunuco, estaba leyendo. Es Isaías 53. Herido fue por nosotros, golpeado, maltratado. Y Felipe, le digo, estaba, ¿dónde? En lo bonito, ¿verdad? Ahorita que cantamos. Y Dios le dijo, necesito que vayas allá. Él obedeció. Vaya, escucha lo que está leyendo el etíope. Y el etíope lo invitó al carro. Le dice, ¿sabes lo que estás leyendo? Dice, no. Si alguien no me explica, si alguien no me dice, ¿cómo voy a entender? Ya le explicó. ¿Por qué? Felipe conoce a Jesús. Ese hombre del que está hablando Isaías 53 es Jesús de Nazaret, el Cristo, quien fue vituperado, escupido, azotado, maltratado, maldecido, herido. Aún así no abrió su boca. Fue a la cruz del Calvario y murió por tus pecados y los míos para que tengas salvación. Y es necesario que te bautices. Y el eunuco dijo, ahí hay un charco, hay agua. ¿Qué impide que me bautices? ¿Qué hizo Felipe? Mateo 28 ya no lo debemos de saber de memoria. Vayan y hagan discípulos, enseñándole todas estas cosas y bautizándolos. ¿Qué hizo Felipe? Fue, le enseñó, le explicó y lo bautizó. Luego, mire esto. Hermoso. Hermoso eres, Señor. Hechos 8, 39 al 40 dice, cuando salieron del agua, lo voy a leer bien despacio para que lo pesque. El Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y ahí anunció que se fue a descansar a un resort. Siguió anunciando el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu Santo se lo llevó a Felipe y el eunuco no lo volvió a ver. A veces, hermanos, le compartimos el evangelio a alguien y ya no lo volvemos a ver. Pero ¿sabe qué? Sí lo va a ver en el cielo. Y se van a reconocer y van a saltar de júbilo. Porque la bondad y misericordia de Dios llegó a su vida. Porque usted oyó e hizo. Pero hay algo ahí escondido, hermanos. Es para el tiempo de hoy. El Espíritu del Señor se llevó a Felipe. ¿Entiende usted la profundidad de eso? ¿Saben qué sucedió? Algo sobrenatural. Fue llevado Felipe de ahí, de ese monte donde no había nada de Maús. El Espíritu Santo lo tomó y apareció en Azoto. Dele una gloria a Dios, hermano. Gócese. Le escribía yo a una pastora,
mi hermana, que estaba orando por ella, porque cuando estaba estudiando esta palabra, le mandé decir que Dios le ponga turbo a tus sandalias. Hermano, el tiempo apremia. Hay que levantarnos y obedecer y hacer lo extraordinario, lo sobrenatural. Déjeselo a Dios. Dios lo tomó y se lo dio. ¿Sabe quién más caminó con Dios? La Biblia lo dice. 365 años tenía Enoc y desapareció. Un día desapareció él porque Dios se lo llevó. Eliseo presenció que Elías desapareció porque un carro de fuego se lo llevaron. A Felipe no se lo llevó al cielo, pero vino el mismo taxi que Elías, mismo Uber. Súbete, Felipe, porque necesito a alguien obediente como tú, alguien que obedece y hace lo que tiene que hacer. Vas a ser llevado a Soto y de ahí a otro pueblo y de ahí más allá y vas a llegar a Cesarea. Hermanos, es tiempo que la iglesia camine en lo sobrenatural. Crea, hermano, crea conmigo, crea, porque cuando el Señor obra milagros, hay gente que necesita ver milagros para ser convencidos. Hay otros que nos rendimos y ya. Pero hay quienes tienen duro el corazón. Y hasta que no ven un milagro, se humillan. Es necesario que la iglesia viva en milagros y en extraordinario, sobrenatural. Y que llamemos a las cosas que no son como que son. Que creamos. Termino con esto, hermanos. Pablo, en Romanos 10, 14, estaba presentando el Evangelio y decía, ¿cómo van a clamar aquellos que no han oído de Jesús? ¿Y cómo van a oír de Jesús, si nadie les habla? ¿Y cómo les van a hablar si no enviamos a nadie? Como iglesia, ¿habemos unos que somos Felipes? Como iglesia, ¿habemos unos que ayudamos a los Felipes a curar sus heridas, a limpiar sus sandalias, a darles un taquito de picadillo? Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Yo no sé cómo va con la tabla de Mateo 28. Si me entiende lo que le estoy diciendo, que ha sido repetitivo. Así que esta mañana, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Vayan y hagan. Él se va a encargar de lo sobrenatural, usted no tenga. Él es el rey, el creador de la ley de la física. Me encanta compartir esto acerca de la fe. Si usted agarra un recipiente con agua y lo mete en el congelador, ¿cómo va a estar al siguiente día? Congelado. ¿Por qué? Por la ley de la física, bajo la temperatura. Cuando nosotros oramos, metemos un recipiente de agua. O nada más le creemos al refrigerador, hermano. Porque le voy a decir que el refrigerador falla, pero mi Dios no.
En una ocasión, en un pueblito había una sequía en un área extrema. No había llovido y cuando no llueve se mueren las plantitas, no hay cosecha, los animalitos no toman agua, la tierra deja de ser verde y se hace árida y trae muerte. Y el pastor de esa iglesia dijo, hermanos, vamos a orar por agua porque aquí todos somos agricultores y necesitamos el agua y ya se está bajando las aguas de las norias. Vamos a orar por agua, hermanos. Vénganse el sábado. Y llegó el sábado y venían todos a la oración. Y llegó un niño con un paraguas en la mano. Y mientras los demás niños, estás viendo que está seco. Y todos lo miran al niño con su paragüita. Y alguien le preguntó, ¿por qué traes el paraguas si no está lloviendo? Porque vamos a orar. Cuando oremos, hermanos, cargue con su paraguas. No nada más ore créale al Señor. Créale. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.